Presionar la espalda para coger algo del suelo o hacer un peso muerto no es lesivo, ni malo, ni va a herniar tu espalda. De hecho, puede que no tenga que ver directamente ni con tu dolor de espalda. Y en este vídeo de lesiones en menos de 5 minutos te explico por qué y te enseño qué es lo que debes tener en cuenta si te preocupa eso de flexionar más o menos la espalda por tu dolor lumbar. Pero antes de empezar, recuerda que si eres fisio o profesional sanitario, en mi web encontrarás varios cursos de formación. Cursos 100% online para toda la vida, sin fecha para que los finalices y que además tengo intención de ir actualizando sin coste adicional. Además, tienes acceso a más de 50 podcasts de duración breve donde entrevisto a profesionales top y hablamos de temas relacionados con ejercicio y lesiones y un apartado de descargables con Excel, PowerPoints y más herramientas para utilizar en la valoración o monitorización de tus pacientes. Te dejo el enlace de todo en la descripción y ahora suscríbete si no lo has hecho y vamos a ello. Todavía hay miles de policías del movimiento y cuñados de barra de bar que te van a asustar diciendo lo contrario a lo que te voy a contar yo en este vídeo. Y es que imágenes de este estilo, que tratan de explicar un poco cómo agacharse o no, son súper habituales y decoran las paredes de muchos gimnasios y clínicas todavía. Pero la realidad es que no hay base científica que sustente que flexionar la espalda sea lesivo, o al menos no de forma generalizada como se suele hacer. Y es que no se debería demonizar un movimiento específico. De hecho, demonizar un determinado movimiento sin contexto es realmente bastante absurdo y lo entenderás mejor cuando acabe este vídeo. Uno de los principales promotores de esta creencia de flexionar la espalda es lesivo seguramente sea Stuart McGill, investigador sobre la mecánica de columna, que en sus estudios trata de evidenciar cómo la carga compresiva en flexión repetida hernia los discos intervertebrales. El problema es que esto se extrapoló sin tener en cuenta que sus investigaciones fueron realizadas en cadáveres de cerdo y que no tiene mucho sentido haberlo hecho. Primero, porque un tejido vivo no se comporta como uno muerto. El tejido vivo se acaba adaptando a los estímulos o cargas a los que les sometemos. Y segundo, porque la aparición de una lesión o de un dolor es bastante más compleja que hacer un movimiento repetido en sí. Un dolor o una lesión es multifactorial y eso significa que la experiencia de dolor de cada persona depende de muchas más variables que van más allá de lo que pasa exclusivamente en el tejido. Por ejemplo, habitualmente asociamos nuestro dolor lumbar a los hallazgos de imagen de una resonancia. Pero la realidad, y esto lo explicaré en otro vídeo mejor próximamente, es que hay muchas ocasiones donde una resonancia o en una resonancia se encuentran hallazgos anormales como protrusiones, hernias, etcétera, y no existe dolor. Por lo tanto, punto importante, daño estructural no es igual a dolor. Otra de las variables que puede condicionar mi dolor son mis creencias con respecto a que un movimiento sea lesivo o no. Es decir, si hago un ejercicio pensando que me va a doler o pensando en que quizás lo estoy haciendo mal, es más probable que me acabe doliendo. Y esto se entiende bastante fácil cuando te das cuenta de que muchos de los movimientos a los que te han hecho coger miedo los realizas igualmente en otros contextos sin dolor. El movimiento no cambia, pero el contexto y mis creencias con respecto a ese movimiento sí. Y eso puede ser por sí solo motivo suficiente para que se dé o no el dolor. Fíjate si no un día y observa cómo la mayoría de acciones de tu día a día las haces en flexión lumbar y no pasa absolutamente nada. Y encima, por si no fuera poco, parece que hay estudios de cinemática lumbar que evidencian que por mucho que tratemos de corregir la espalda ante un levantamiento, no podemos acabar evitando poner la espalda en flexión. Es decir, que muchas veces creemos que estamos corrigiendo algo que realmente no podemos corregir. En definitiva, pensar que flexionar la espalda es lesivo condiciona bastante más para mí a una lesión o dolor que un movimiento en flexión en sí. Y esto es aplicable realmente a cualquier movimiento que te digan que es lesivo. Que hayan dolores o lesiones que se desencadenen tras un movimiento de flexión lumbar no debería generarnos miedo o evitación a ese movimiento. Realmente todo lo contrario. Lo que debería ayudarnos es a entender a que quizás mi cuerpo no esté adaptado a ese movimiento. El dolor post-ejercicio habitualmente está más relacionado con un tema de capacidades y sobreesfuerzos que de movimientos específicos. Es decir, tienes que entender que tu cuerpo es una maravilla adaptable y no es frágil. Así que disfruta del movimiento porque en términos de salud la mayoría de veces moverse es más importante que moverse bien. Y ahora suscríbete y dale like si quieres más vídeos sobre explicación de lesiones en menos de 5 minutos.